amigas y amigos, hoy estamos en un episodio más de La Encuesta es lo mío, un podcast de Grupo Impacto, en donde analizamos temas políticos, sociales y electorales, y en esta ocasión vamos a analizar la elección de la Ciudad de México con el doctor Enrique Gutiérrez, quien es doctor en Ciencias Sociales con orientación en Sociología por la UNAM y cuenta con una especialidad en análisis de coyuntura política, y actualmente es profesor investigador de la Universidad Iberoamericana y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nuestro país. Mucho gusto en volverte a ver, doctor. No, hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación, a Grupo Impacto y a ti, Ana Laura, por este espacio para dialogar y para platicar. Estamos muy contentos de tenerte aquí otra vez. Le hemos estado dando seguimiento a la elección de la Ciudad de México por las candidaturas para la jefatura de gobierno. Correcto. Ya estamos platicando ahorita antes de empezar que estamos ya casi 25, menos 20 días Ya. de que la elección este 2 de junio sea y que nos toque salir a votar por algún candidato o candidata en la Ciudad de México. Correcto. Entonces, queríamos primero que nada preguntarte, doctor, vamos a hablar un poquito de cómo está la situación en general, Sí. qué han pasado en estas campañas y en estas elecciones para la Ciudad de México, y cómo ves tú que es cómo está la situación electoral en la Ciudad de México. A ver, yo te diría, y un poco también a la audiencia que tenemos, que seguramente será mucha y que sigue a Grupo Impacto. A ver, recuerden que lo que vamos a tener ahora es una elección en la Ciudad de México con diferentes figuras en donde están senadores, diputados a nivel federal, la presidencia, por supuesto, y después vienen estas elecciones a nivel local donde viene la jefatura de gobierno, las alcaldías y las diputaciones locales. Es interesante ver, por ejemplo, aquí, Ana Laura, cómo se ha venido comportando el tema electoral en la Ciudad de México, porque, por ejemplo, a nivel... Yo sé que no es propiamente la encuesta que ustedes tienen, pero a nivel de senadores en la Ciudad de México, además aprovecho para contarles un chisme porque los senadores, en el caso de la Ciudad de México, esta fórmula que está compuesta por Omar García Harfuch, Ernestina Godoy, la de Alejandra Barrales y Sandra Cuevas, ¿qué crees? Se bajaron del debate, no quisieron debatir. ¿Por qué no? Estaba programado para el día 5 de mayo y lo que argumentaron estas dos fórmulas, la primera es que tenían una agenda muy complicada y por el tipo de figuras y de personajes de que se tratan, pues entonces dijeron que por temas de seguridad no se iban a presentar en el debate y prefirieron no participar. Y en el caso de Alejandra Barrales y Sandra Cuevas dijeron que no estaban, que por motivos personales no querían participar, de tal manera que dejaron sola a la fórmula de Cintia López Castro y Verónica Juárez Piña, y por más que el Instituto Nacional Electoral les invitó para que fueran a este proceso, a este debate, pues no quisieron asistir. Y bueno, a lo mejor se entiende por la diferencia que hay entre primero, segundo y tercer lugar a nivel del Senado de la República, que de alguna manera se empieza a vincular con esto que ustedes mismos traen en Grupo Impacto, con la diferencia entre primero y segundo lugar para esta candidatura en el caso de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que pareciera ser, como ustedes lo preguntan, si las elecciones fueran el día de hoy, ¿por quién votaría la gente? Pareciera ser que la diferencia empieza, aunque todavía falta un poquito menos de un mes, pareciera ser que la diferencia ya es muy clara y no sé si irreversible o no, eso ya lo dirá el electorado, pero pareciera ser que las tendencias empiezan como a ser mucho más claras y mucho más firmes en términos de lo que vamos a ver en este siguiente proceso electoral del 2 de junio. Primero me llama la atención esto que nos dices de los candidatos al Senado que no asistieron. Yo creo que siempre les da miedo el debate. Claro. O sea, en general, a mí me daría miedo presentarme un debate, Sí, claro. Tengas o no tengas cola que te pisen, sino porque Correcto. pues debatir y estar ante las cámaras y ser cuestionado, pues no Sí. es fácil, ¿no? No es fácil, no. Y yo diría, sumaría además un comentario, además de esto que tú dices, Ana Laura, es que desafortunadamente los debates han sido bastante malos, en general. Perdón por si voy a herir susceptibilidades por ahí, pero yo creo que los debates han sido bastante malos tanto para la jefatura de gobierno como también para la presidencia de la República, y me parece que en este caso particular de los senadores o las fórmulas a senadores y senadoras calcularon bastante bien este asunto del debate y prefirieron en algunos casos no participar porque los cuestionamientos, digamos, son importantes
y creo que jugaron más con el tema puramente de estrategia electoral y bueno, nos dejaron a la ciudadanía sin esa posibilidad de conocer sus propuestas, ¿no? En términos de esa figura que es muy importante para el Senado de la República en el caso de la Ciudad de México. Y es importante esto que dices, Enrique, que o sea, sabemos que presentarte en un debate debe ser muy complicado, muy difícil, pero pues es una responsabilidad también para con la ciudadanía, ¿no? Correcto. Para que los conozcamos, escuchemos sus propuestas, etcétera. Correcto. Entonces, el que no se presente, pues también nos deja como muy decepcionados, ¿no? Correcto, nos deja muy decepcionados y además sin muchas herramientas, aunque los institutos electorales, tanto el Instituto Nacional Electoral como los institutos locales, los famosos OPLES, tienen páginas en donde nos dicen quiénes son estas figuras, es decir, tienen los perfiles profesionales y políticos de los y las candidatas. Pues sí, siempre no es lo mismo solo verlos en el papel que verlos actuando en un debate, ¿no? Claro. Y nos dejaron a los y las ciudadanas sin esa posibilidad de analizar y de hacernos un criterio por medio de ese debate, por ejemplo. Claro. Ya que hablaste de las encuestas, Enrique, vamos a platicar de la nuestra. Venga. Porque siempre las dejo para el final, pero ahora vamos a aprovechar de una vez. Me parece muy bien. Mira, nosotros a la pregunta de intención de voto, vamos a hablar básicamente ya de intención de voto porque ya faltan 20 días. Ya no falta nada, claro. Clara Brugada la tenemos en primer lugar de la coalición Morena, PT y Verde, con un 46%, y Santiago Taboada del PAN, PRI, PRD tiene un 32%. Correcto. Tenemos a Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano con un 4% y no contesta, indecisos o apáticos, tenemos un 18%, ¿no? Entonces, hemos visto y yo lo he escuchado, no, pues es que la elección se está cerrando. Sí es verdad que al principio Santiago Taboada empezó con mucho menos puntos. Correcto. Y ha subido, sin embargo, hicimos aquí una cuentita y la diferencia son 14 puntos en nuestra encuesta. Correcto. Entre Clara y Santiago Taboada, ¿no? Pues mira, yo te diría, Grupo Impacto, la verdad es que es bastante consistente si lo comparamos incluso con otras encuestadoras. Yo creo que lo que hacen ustedes es un trabajo de verdad muy serio y yo le diría a la gente, la verdad es que esta diferencia que ustedes marcan es más o menos el promedio que otras encuestadoras igual de serias que ustedes marcan en términos de la diferencia entre primero y segundo lugar. Lo que llama la atención, por ejemplo, de su encuesta, y ojalá y nos puedas decir, Ana Laura, un poco qué está pasando, porque me llamó mucho la atención, es que en esos datos agregados que ustedes presentan, resulta que ese no sabe, no contesta, va por ahí del 18%. Ojo, no es que digamos que ese 18% se va a volcar por uno o dos de los candidatos, sino que pueden realmente no votar o pueden a lo mejor distribuirse estadísticamente, pero que de alguna manera es un porcentaje bien significativo, que es el 18% de personas que no saben o no contestan, pero que me encantó cuando ustedes plantean esa misma pregunta, pero vinculada a los partidos políticos. Ese no sabe, no contesta, se eleva al 27%. Y además, de alguna manera, lo que podemos ver es que algunos partidos políticos, no quiero hablar mal del PRD, pero algunos partidos, o del PT, algunos partidos políticos realmente la van a ver bien complicada para mantener su registro en términos incluso locales. Normalmente los partidos políticos mantienen los registros en términos locales y siempre están sufriendo con el federal, pero los locales no se preocupan tanto. Ahora vemos algunas opciones políticas, pues ni modo, ahí ustedes lo van a ver en la encuesta de Grupo Impacto. El Partido Verde que trae el 3%, o sea, apenitas. Movimiento Ciudadano a nivel local el 2%, o sea, abajo de los umbrales, PRD y PT abajo de los umbrales. Y bueno, llama la atención, incluso el PRI como fuerza política individual, el 5%, es decir, en los niveles más bajos históricos, yo diría, del propio partido. Y este dato de no sabe, no contesta, que se eleva a un 27%, que es bien interesante un poco saber o identificar cómo hacia dónde va esa población que a lo mejor o no va a votar y ya decidió que no va a votar, o no tiene propiamente definido hacia dónde se va a ir su voto, pero esto se vincula con lo que platicábamos. Si a esto le sumas debates malos y de pronto candidaturas no tan buenas, pues entonces el escenario de participación puede ir un poco hacia abajo, ¿no?
O debates que no se hacen, ¿no? O debates que no se hacen, los que ya no llegan los candidatos. Pero fíjate, ya no sé si hacerlos es benéfico o no, porque de pronto los debates para la Ciudad de México, en este caso de la jefatura de gobierno, a mí en lo particular me han dejado a deber. Todavía falta un debate, esperemos que mejore la cosa, pero a mí las candidaturas me han quedado un poco a deber en términos de las propuestas de campaña o de las propuestas que quisieran transformar en política pública. Me parece que ahí les ha faltado realmente un poco más de visión, un poco más de punch. Y claro. Creo que no nada más es hacer los debates, sino que funcionen de veras estos debates bien hechos, como ¿no? están planteados. Claro. Lo que dices es muy interesante, Enrique, porque normalmente cuando preguntamos por el voto duro de los partidos o los simpatizantes de los partidos sin candidatos, siempre es un porcentaje muy distinto a cuando ya le pones a la marca un personaje. Correcto. ¿No? Porque hay gente o hay ciudadanos o simpatizantes que dicen, por ejemplo, a mí sí me gusta el PAN, pero si me ponen esta candidata, yo ya no voto, ¿no? Eso pasa mucho, entonces, cuando preguntamos por partido, y también esto que dices del peligro que tienen algunos partidos de perder el registro a nivel local. Por no lo dije yo, lo dijo Ana Laura. Parafraseando al doctor, pues sí llama la atención, ¿no? Claro. Todo lo que esto significa para estos partidos. Y la otra, pues es que también vemos que ciertos personajes le suman votos a su partido y por eso este 27% de no sabe, no contesta, cuando le ponemos a Clara y a Santiago, que son los candidatos, y a Salomón, pues normalmente sube un poquito. He visto elecciones donde hay candidatos que bajan el porcentaje de los partidos, en este caso no. Y normalmente este 18% también vamos a hacer, y lo vamos a presentar en nuestras redes, lo que es la votación efectiva. Correcto. Porque normalmente, muchas veces, este 18% que representa X número de habitantes, son la gente que de plano ni siquiera va a ir a votar. Claro. Entonces también... O que a lo mejor no tiene ni credencial de elector y no se lo ha planteado y no sé. Digo, no sé si la pregunta lo incorpora en el caso de ustedes, ¿no? Y hay mucha gente que dice, yo voy a anular mi voto, claro, en fin, hay muchas variantes, ¿no? Claro. Y por eso también el día de la elección, pues la redistribución de los votos es distinta, porque todos estos indecisos, no saben, no contestan, nulos, etcétera, pues se van del porcentaje y queda lo real, ¿no? Correcto. En esta misma encuesta, cuando ya solo quitamos a Salomón Chertorivsky, no es ofensivo. No. Es también una forma de buscar cómo se redistribuyen los votos. Correcto. Tenemos a Clara Brugada con 48% y a Santiago Taboada con un 34%, ¿no? Se conservan los mismos 14 puntos de diferencia. Correcto. ¿Tú has visto en alguna elección que esto se pueda revertir? Mira, es muy complicado jugarle al adivino y sacar la bolita de cristal, porque nosotros hacemos más ciencia política y análisis, y lo que ustedes hacen muy bien son encuestas, y yo no quisiera dar como este mensaje de ya todo está definido y no hay que salir a votar ni a participar. Yo creo que no, yo creo que es muy importante que la gente poco a poco vaya incorporando este tipo de normalidad democrática en donde pues las elecciones se definen, todos estos son estudios, sondeos, encuestas, percepciones, intenciones de voto, pero la mejor encuesta, yo siempre lo he dicho, es el día de la jornada electoral, sin duda. Y yo lo que diría es, gracias a las casas encuestadoras podemos tener una proyección de lo que puede pasar. Y yo creo que eso es muy valioso y tenemos que irnos acostumbrando a que los procesos electorales pues tienen que ser competidos. Y yo diría, ya no podemos pensar en lo que pasó, por ejemplo, en la Ciudad de México en el 2012, en donde uno de los candidatos que ahora está en el Senado, que ahora ya no sabemos si es del PRD independiente o qué, saludos, resulta que ganó con un porcentaje enorme de votación. Pero eso no puede ser parte de la normalidad democrática. La normalidad democrática tiene que ver justo con estos procesos en donde se gana o se pierde por 5%, 10%, 8%, y esa es la normalidad democrática. Yo te diría, hay un movimiento, un poco lo que tú planteabas, hay un movimiento en términos históricos, si vemos cómo se han ido moviendo las encuestas, en donde el candidato del PAN en el caso, o del Frente en el caso de la Ciudad de México, ha tenido un crecimiento importante. No sé si le va a alcanzar para poder cerrar tanto la elección y generarla una suerte de empate técnico, pero me parece que han hecho su chamba en términos de la propia campaña, han cerrado un poco la brecha que había, a lo mejor que era mucho más grande meses atrás o incluso antes de la definición de las propias candidaturas, pero todavía se mantiene
algunos dicen 10, 12, 13%, 14% de diferencia, y yo diría que no me gustaría utilizar la palabra es irreversible, pero hay una tendencia a lo mejor bastante clara que en 30 días o 25 días se antoja difícil que pueda darse una voltereta tan grande, porque los puntos, digamos, el porcentaje que planteamos acá, traducido ya en votos, son bastantes miles de votos, son ¿no? muchísimos. Entonces son muchos votos. No tengo ahora la conversión de los puntos, pero son varios miles de votos. Entonces, pues sí, no parece tan fácil, aunque, insisto, las elecciones pues se tienen que dar el día de la jornada electoral. Como en los partidos de fútbol, ¿no? Como en los partidos de fútbol. Y hay que esperar, esto no se acaba hasta que se acaba en ese sentido. Mandar el otro mensaje es como desincentivar la participación, decirle a la gente que su voto no importa, y al contrario, yo creo que lo que hay que hacer es cada vez más generar estos procesos de participación y de incentivar que la gente salga a las calles y se convierta en una fiesta democrática, ¿no? Sí, en este seguimiento que hemos dado a las campañas, hemos platicado aquí muchísimo en la encuesta es lo mío, y también hay, no solamente es ver quién va a ganar o perder, que es lo más importante, sí lo es, sino las propuestas, quién se ha desempeñado mejor en los debates, qué es lo que está en juego en la elección, los temas que son más importantes para los ciudadanos de la Ciudad de México, ¿no? La seguridad, el agua, que ha sido un tema tan polémico, los servicios, en fin. Entonces, lo que está en juego es como muy grande, justo para que todos salgamos a votar, no importa realmente... Porque hay esta teoría de que queremos votar siempre por el que va a ganar o la que va a ganar, pero también hay que votar por lo que creemos y por quien tenga las mejores propuestas y nos convenza. Sí, fíjate, antes de llegar al 2 de junio, yo les recordaría que el 12 de mayo a las 20 horas viene el último debate para la Ciudad de México, y justo lo que tú decías, Ana Laura, vienen temas de seguridad y justicia, planeación y desarrollo inmobiliario y desarrollo urbano. Creo que se va a poner bueno el debate con este tema del desarrollo inmobiliario y urbano. No sé por qué tengo la teoría de que se va a poner interesante el debate en ese sentido, pero ojalá, y no nada más... sabemos que el formato del debate es complejo porque normalmente nos quedamos con las frases hechas o con los apodos o con ciertos íconos. De pronto nos acordábamos fuera de cámaras de algunos debates que han sido insignes, no necesariamente por lo que se ha debatido, sino porque un candidato se le quedó viendo una edecán, en fin, por cosas que no tienen nada que ver con la política y con la construcción de políticas públicas y de propuestas y de proyectos. Yo esperaría que justo frente a este debate lo que podamos ver es eso. Tienen esta última oportunidad de acercarse a la ciudadanía. Esperemos que el debate tenga mucho más nivel y que las candidaturas para la Ciudad de México realmente aprovechen ese espacio y nos propongan cosas a los y las ciudadanas de esta ciudad. Claro. ¿Quién te ha parecido mejor en los debates que hemos visto? Fíjate que tengo que reconocer que, aunque, bueno, no voy a decir por quién no voy a votar, pero aunque no fuera necesariamente mi candidato, creo que ha sido un muy buen candidato en términos de los debates Chertorivsky. Creo que lo ha hecho bien en términos de las propuestas y de este perfil técnico que tiene. Creo que lo ha hecho bastante bien. Creo que no se va a reflejar ni se está reflejando en términos de la votación que va a tener él en lo particular para la jefatura de gobierno, y tampoco, y eso me ha llamado la atención, cuando uno hace el análisis de las alcaldías, tampoco genera, por ejemplo, para Movimiento Ciudadano un gran incremento de intención de voto en las alcaldías, porque siguen repartidas, para aquellos que están como muy pendientes de esto, las alcaldías están repartidas como si las cifras son consistentes y más o menos se repite lo que estamos esperando y lo que se puede ver en las encuestas. Al menos 9 o 10 alcaldías se quedarían con Morena, 4 con el Frente y 2 que están como de final de foto y que van a ser como más o menos de apuesta de Las Vegas, yo diría. Vamos a apostar, Enrique. Iztacalco y la Magdalena Contreras, que están realmente casi con empate técnico. Y un poco regresando a esta pregunta que me hacías, me llama la atención que en el caso de Movimiento Ciudadano y Chertorivsky no ha tenido ese gran impacto, aunque me parece que ha tenido digamos, presentaciones sobresalientes en los debates. Y por el otro lado, las otras dos candidaturas pues han tratado, una, yo creo que de mantener la distancia que tiene en términos de ventaja, y la segunda, que pues está apostando absolutamente todo para
remontar lo que hay que remontar en el poquito tiempo que queda. Yo creo que adelantándonos un poco, lo que vamos a ver en el siguiente debate va a ser a un candidato del frente, a un candidato Taboada mucho más agresivo en términos discursivos y a una candidata Clara Brugada mucho más recatada y mucho más cuidando la ventaja que tiene, esos 13 o 14 puntos que tiene por ahí de ventaja, 14% más que puntos, esos puntos en términos porcentuales de ventaja que tiene, que es un poco lo que yo creo que se va a ver por ahí, Ana Laura. Ok, entonces Salomón lo ha hecho muy bien. Yo creo que sí. No, siempre vemos en el debate las estrategias que tienen también candidatos, ¿no? La candidata Clara, pues a cuidar la ventaja que tiene, y el candidato Santiago, pues a atacar, proponer y a jugársela, pues porque es el que necesita remontar. Claro, siempre el segundo lugar, el que va atrás, pues no tiene nada que perder, ¿no? Claro. Y por supuesto, yo creo que va a ser un momento en donde en el propio debate lo que vamos a ver es una posición mucho más agresiva. No sé cuándo salga el podcast, pero si sale después ya veremos si teníamos razón o no. Si sale antes, entonces estaremos esperando justo ese posicionamiento, yo creo, en términos discursivos, mucho más agresivo de Taboada, de Santiago Taboada. Y investigamos aquí, Enrique, porque yo le decía a Jesus, que nos ayuda aquí en la encuesta es lo mío, le decía, ayúdame a investigar, Jesus, ¿cuál es el presupuesto para la Ciudad de México? Okay. No, porque siempre escuchamos que y sí, es así, las campañas, pues que es una guerra, que la guerra por el poder, correcto, que no sé qué. Correcto. Y también hemos platicado aquí que todas estas políticas públicas y el trabajo del gobierno tiene que ver siempre con un presupuesto. Correcto. O sea, por más que quieran hacer más y no hay el presupuesto, pues no. Y también tiene que ver cómo se reparte ese presupuesto, claro, ¿no? Entonces, fíjate, lo que investigamos es que el paquete económico 2024 para la Ciudad de México fue de 267,965.4 millones de pesos. O sea, lo voy a repetir. 200... yo no me lo puedo imaginar, ¿eh? No me puedo imaginar qué bulto hace esa cantidad de dinero. Ni yo, por eso lo quiero repetir, porque hasta se me olvida. 267,965.4 millones de pesos. Okay. O sea, es muchísimo dinero. Que obvio se tiene que repartir entre las 16 delegaciones. Correcto. Toca más o menos a un 7.9 de ese número tan grandote para cada delegación. Claro. Entonces, si hablamos de tema de presupuesto, ¿no? De cómo, por eso creo que el escuchar las propuestas es tan importante, porque es en lo que se supone que se va a gastar el presupuesto. Correcto. Y es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? ¿Quién te parece que pueda tener, de lo que hemos escuchado, las mejores propuestas, alguna que te haya llamado la atención, algo que a nosotros como ciudadanos de la Ciudad de México nos deba de importar, de poner atención? Lo que platicábamos antes de empezar, este tema de la seguridad y del agua, que es tan importante, pues porque al final es un tema de dinero, ¿no? Sí. Y de cómo lo van a ejercer. Fíjate que ahí yo lo que diría es que hay propuestas como muy diversas que han planteado las candidaturas, y a mí de las tres candidaturas un poco lo que me queda es precisamente la duda, no de los qués, porque tienen varios programas o varias propuestas. Por ejemplo, en el caso del candidato Taboada está proponiendo ampliar el tema de las estancias infantiles, por ejemplo, o temas de cuidado, o la renovación, por ejemplo, de temas de gestión hídrica, pero tampoco queda muy claro de dónde va a salir el presupuesto. Y en el caso, por ejemplo, de Clara Brugada, ha insistido mucho, como lo decíamos de hecho la vez pasada, en el tema de las utopías, pero tampoco queda muy claro desde dónde y cómo van a hacer ese trabajo en términos presupuestales. Y yo creo que ese es uno de los grandes pendientes que tenemos, porque además tendríamos que decirle a la gente que en el caso de la Ciudad de México hay una gestión muy compleja en términos administrativos. Por ejemplo, en otras entidades federativas, solo para tocar uno de los temas, el asunto de la seguridad, por ejemplo, cada municipio tiene su policía, ¿no? Sabemos que existen policías municipales en diferentes lugares. En el caso de la Ciudad de México no, está concentrada, aunque las alcaldías pueden tener seguridad pública, particular o propia de la alcaldía, quien concentra todo ese poder es la jefatura de gobierno, es decir, y la Secretaría de Seguridad. Bueno, un poco lo mismo ocurre con el presupuesto de educación,
con el presupuesto de salud, con los presupuestos en donde ciertamente las alcaldías tienen una responsabilidad, por ejemplo, con el tema de gestión hídrica, pero le corresponde, en este caso a SACMEX, o le corresponde al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno, digamos, a la jefatura de gobierno, gestionar ciertas cosas. Y entonces es un proceso sí económico, pero también administrativo bien complejo, en donde, por ejemplo, en tema de bacheo, perdón que sea como tan técnico, pero en temas de bacheo, uno dice, es que la jefatura de gobierno no hizo nada. Es que a lo mejor si es una vialidad secundaria no le corresponde a la jefatura de gobierno, sino le corresponde a la alcaldía. Y entonces, claro, las alcaldías dicen, no, pues es que eso no me toca. Y entonces es un tema en donde, claro, los y las ciudadanas de pronto lo que decimos es, a mí me da igual a quien le toque. Yo no quiero que haya fugas de agua y quiero que se renueve la infraestructura hídrica y quiero que se generen colectores de agua y vivamos con una relación distinta en términos del tratamiento del agua que tenemos en esta ciudad, porque es carísimo traerla, luego es carísimo sacarla y como que no terminamos de entender ese proceso en la ciudad. Y lo que decimos es, pues a mí me da igual si es el PAN, el PRI, el PRD, Morena o quien sea, tienen que ponerse a chambear. Pero esto, además de los presupuestos, que tienes absolutamente toda la razón, tiene que ver con un tema de gestión administrativa, de administración pública, muy complejo en el caso de la Ciudad de México, que además hace como muy difíciles las cosas en términos de quién se hace cargo de todo. ¿Qué servicio te gusta? Iluminación, alcantarillado, drenaje, agua potable, electrificación, que no le corresponde propiamente a la ciudad, sino tiene una parte de CFE y otra parte de las propias alcaldías. Es decir, es muy difícil, es muy complicado y se van como sumando y se van como entrelazando estos ámbitos o estos elementos de gobierno que hacen, además del tema presupuestal, bien complejo el tema de la gestión de la propia ciudad, ¿no? De la gestión diaria, digamos, de la ciudad. ¿Quién se hace cargo del servicio de limpia o de recolección de basura? No es examen, es decir, es un tema. No lo sé, el camión de la basura. Claro, normalmente uno diría, pues sí, el camión de la basura, pues esos son los señores que se tienen que hacer cargo, pero es un trabajo que hacen las alcaldías, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero si no tienen una buena gestión, por ejemplo, con plantas recicladoras, ¿qué diablos hacemos con la basura de la Ciudad de México? ¿Cómo la gestionamos? ¿Dónde la ponemos? ¿La llevamos a Hidalgo y se las echamos a los pobres colegas de Hidalgo? Que desafortunadamente eso es lo que hacemos, con el agua de la ciudad, toda el agua que sacamos de la ciudad, que va, digamos, el agua negra, se la mandamos a Hidalgo y les vamos a contaminar allá todos los mantos freáticos. Entonces, es un tema bien complejo. Es muy complicado. En donde cruza este asunto también presupuestal, que tienes toda la razón. Yo diría, ahí falta que las propias candidaturas nos digan, no nada más los qué es, sino realmente los cómo van a hacerlo y cómo van a gestionar todos esos problemas de una ciudad que además de las ciudades más complejas y más grandes en el mundo. Es muy complejo, ¿no? También hay que reconocerlo. Sí. Y es la constante que hemos visto en la campaña, en los debates, en casi todos los y las candidatas. Correcto. Que sí nos dicen qué van a hacer, no lo sabemos muy claro y lo que menos nos dicen es cómo, con qué, ¿no? Estaría padrísimo que alguien tuviera propuestas y que nos dijera del presupuesto va a ser por lo menos el porcentaje, ¿no? Va a ser el 10%, el 5%, el 6%. Así es como se va a repartir. Yo en cada episodio que hemos tenido de La Encuesta es lo mío y en otros de Bit Político lo decimos muchas veces que lo que no sabemos es cómo y que nos encantaría que nos lo dijeran, ¿no? El problema es que de pronto pareciera ser que ellos tampoco saben cómo y eso es lo que más preocupa. Preocupa demasiado porque ellos sí deberían de saber cómo, ¿no? Bueno, yo no he leído el libro a propósito de Chertorivsky y consta que no voy a votar por él, pero no he leído el libro de, no sé, pareciera, pero el libro que ha sacado en los diferentes debates, que seguramente volverá a sacar y enseñar en el debate que viene, ya hasta me dieron ganas de leerlo para ver si realmente trae propuestas, porque cada vez que hacen mención, por ejemplo, del tema de transporte público o del tema de administración urbana, él saca su libro y yo digo, bueno, pues a lo mejor ahí hay igual algo. Y ahí sí dice, ¿no? A lo mejor ahí sí dice. Y yo diría, ojalá y las otras candidaturas también pudieran revisar ese libro, ¿qué tal? Que tiene cosas interesantes ahí. Claro. No sé. Y creo que todo esto que hemos hablado todos aquí, de subir el nivel del debate, eso también lo subiría mucho más. Muchísimo más. No creo que nos convencería mucho más el escuchar qué, cuándo y cómo. Correcto. ¿No? Lo que pasa es que de pronto, y hay que ser también claros, a la ciudadanía no vende mucho esta parte más técnica, ¿no? De pronto así como que es medio aburrido, y sí es cierto, pero si no nos dicen los cómo, de pronto nos pueden ofrecer cosas que pues son
inoperables o imposibles de hacer, y si no tenemos por lo menos ciertos criterios técnicos, pues también se dificulta tomar una decisión, ¿no? Claro. Creo que también ahí la ciudadanía tiene que comprometerse, o nos tenemos que comprometer mucho más en no quedarnos con las frases fáciles, o no quedarnos de alguna manera con el apodo o el meme o la denostación, aunque es difícil, yo sé, hay candidatos que en sí son un meme, lo lamento, pero pues creo que tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Claro, profundizar. Un poquito. Oye, Enrique, ¿y qué pasó con el escándalo del tema del agua que en algunas delegaciones contaminada? Claro. Hablando de quien gane, a mí me preocupa demasiado, yo como ciudadana de la Ciudad de México, este tema de que a muchas colonias se les da un día el agua, 2 Claro. días, tantas horas, Claro. que se compran pipas, etcétera. Claro. Yo creo que este tema a quien gane lo debería de enfrentar, pero Sin como duda, primera sin duda. prioridad, valga la redundancia, ¿no? Mira, yo creo que el tema del agua es un tema bien complejo, es un tema que sí o sí le tienen que entrar, no nada más a nivel local, a nivel de la Ciudad de México, lo tienen que tratar, yo creo, como un tema regional e incluso nacional. Y hay gente muy capaz que está trabajando desde la antropología y de temas de geografía y demás, el asunto del agua, porque un poco lo que se ha dicho, no quiero aburrirles con temas técnicos e históricos, pero acuérdense que nosotros vivimos en un lugar que era una cuenca enorme. La cuenca iba, un poco para que se den una idea, desde Xochimilco, pasando por Tláhuac, Iztapalapa, Chalco, lo que es ahora el lago de Chalco y Valle de Chalco, hasta Texcoco. Era una gran cuenca hídrica. Después a los españoles les pareció muy buena idea de secar todo eso para construir y demás. Y eso hizo que el lago de este lado llegara más o menos como hasta las zonas, hace mucho tiempo, hacia las zonas de Coyoacán, la Roma, la Condesa. Era toda una zona lacustre, pero no se gestionó de manera adecuada ese asunto de la cuenca, del espacio hídrico. De hecho, todavía hay mucha gente en el lago de Chalco, en la parte de Valle de Chalco, que cuando se les inunda, pues nadie le avisó al lago que ya no era lago y que ahora hay construcciones. Entonces, yo creo que ahí sí es un tema en donde tenemos que pensar en una relación distinta de la ciudad con el asunto del agua, sí o sí. ¿Y crees que este tema del agua contaminada en las delegaciones, tenga un costo electoral para Morena? No ¿o lo no? creo, fíjate, de pronto pareciera ser, porque además, ¿cómo dice el meme a propósito de memes? No sé, Rick, parece falso, algo no me cuadró ahí, porque que fuera en la Benito Juárez y que de pronto se contaminaron unas cuantas colonias, yo decía, no sé. No quiero ser sospechosista, pero creo que ahí justo había como una intencionalidad electoral mucho más clara. Pero lo que sí creo es que se tiene que dar como esa gestión hídrica mucho más compleja, en donde las personas no tengamos agua por tandeo una vez o 2 veces a la semana, sino que realmente el agua sea un derecho humano, como está considerada en la Constitución, y a partir de eso se cambie toda la gestión del agua. Necesitamos lugares para captar, necesitamos reutilización del agua de lluvia, etcétera. Necesitamos cambiar. Y el que llegue o la que llegue sí tiene que planteárselo como un tema prioritario a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Ahí sí creo que ya sea Clara Brugada, Santiago Taboada o Salomón Chertorivsky, el que llegara tiene que plantearse como tema prioritario atender este asunto del abasto, y no nada más del abasto, sino de la calidad del agua y del servicio que tenemos todos los y las personas que vivimos en la Ciudad de México y en toda el área metropolitana, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Pues vamos a ver qué pasa. Y hablando de temas políticos, sí. ¿no? Políticamente, ¿qué significa para cualquier partido, para el que gana, para que los ciudadanos sepamos qué significa políticamente ganar la Ciudad de México? Fíjate que yo creo que en estas elecciones va a tener un impacto simbólico importante. Es decir, recordemos que hay elecciones, hay 20,000 cargos, ya lo hemos dicho varias veces, pero hay 20,000 cargos en disputa, es decir, muchísimos cargos. Pero a nivel de gubernaturas o a nivel de gobiernos estatales, para ponerlo en estos términos, hay 8 que están en disputa, que son de diferentes entidades federativas, y la Ciudad de México, que tiene esta jefatura de gobierno. Es decir, son 9.
Dependiendo de las métricas y de las casas encuestadoras que veas, al menos 6 aparentemente puede llevar ventaja Morena y las otras 3 tiene ventaja el frente opositor, y en algunas está más o menos cerrado y por supuesto está por ahí Movimiento Ciudadano, en fin. Pero creo que lo que va a ocurrir en la ciudad sí puede ser un tema bastante interesante en términos simbólicos, pero no nada más eso. Recordemos que los padrones electorales más grandes o las listas nominales más grandes están Estado de México, Ciudad de México, Veracruz. Es decir, en el espacio de lo político y de lo simbólico, por supuesto que yo creo que va a ser muy importante quién se queda con la gran ciudad, quién se queda con la megalópolis, porque además, en este caso representaría, si llegara a ganar Morena, que va a tener el Estado de México y la Ciudad de México y Veracruz, es decir, va a tener el control de estos padrones que son enormes. Entonces va a tener esta importancia político-simbólica de ganar la capital o de mantenerla, pero además lo que representa en términos de votos, ganar Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? O ganar algunas alcaldías que son enormes y que son muy, muy grandes y que representan o que pesan mucho en términos político-electorales, ¿no? Claro. Y por último, hacer como análisis un poco histórico de cómo están las cosas electoralmente hoy, y que nosotros tenemos una encuesta pasada donde como partido político, por ejemplo, el PRI es el que mayor índice de rechazo tiene, pero es muy alto. Claro. De hecho, me atrevo a decir que muchos de los negativos de la candidata Xóchitl Gálvez es a través del PRI, de la coalición con el PRI. Y hoy el PRI está disminuido a menos de 2 dígitos, ¿no? Correcto, a nivel nacional incluso. Correcto. Me parece que eso hace 20 años hubiera sido imposible de creer. Y hoy vemos que Morena emerge como una fuerza que muchos le decían en el 2018 el tsunami, no sé qué, electoral. Y yo me pongo a pensar, o sea, Morena es como lo que era el PRI ahora, electoralmente hablando, simbólicamente hablando, políticamente hablando. ¿Y por qué México somos un país así, ¿no? Donde el que tiene todo, y los partidos pequeños siempre siguen siendo partidos pequeños. Correcto. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Quién sabe? Fíjate que ese es un fenómeno digno de análisis de la ciencia política pura y dura, de la teoría política. Y yo te diría, lo que creo es que no tenemos las mismas condiciones para que se consolide otra vez un partido hegemónico como fue el PRI durante más de 70 años. Creo que no hay esas condiciones. Pero lo que tenemos que procurar y cuidar como ciudadanía es que tengamos una oposición robusta, sana, participativa, una ciudadanía vibrante, una ciudadanía que también esté muy interesada y participativa, etcétera. Yo creo que esa es una parte bien, bien importante, precisamente para evitar y erradicar cualquier mala idea que se les pueda pasar por la mente de consolidar como un bloque de partido hegemónico nuevamente. Creo que no hay las condiciones, pero sí, en efecto, en México hay como una tradición de seguir como a ciertos liderazgos carismáticos o liderazgos que de alguna manera lo que te plantean es eso, la posibilidad de seguir a un líder o a un proyecto y a partir de eso articular todo un proyecto político. Creo que hay una gran diversidad política ahora, creo que lo que vamos a ver, esperemos, es un momento de crecimiento y de consolidación democrática. Vamos a tener, digamos, ahora sí, repartido el poder entre las diferentes fuerzas políticas. Y en efecto, una de las cosas que le resta, me parece, a la candidata Xóchitl Gálvez es esa marca PRI, que va, digamos, en este bloque opositor, en donde creo que ustedes lo saben mejor que yo, como grupo que hace encuestas y análisis, tiene de los grandes negativos o los grandes negativos del propio sello, vinculado a la corrupción, vinculado a temas de gente perseguida o que está en la cárcel incluso, y que desafortunadamente, bueno, pues no le suma esa candidatura, sino al contrario, le ha ido restando, y eso mismo hace que el PRI como fuerza política esté en sus mínimos históricos y que eso mismo no le sume electoralmente al PAN. Creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que quien está cargando con el frente realmente es el PAN, es decir, el PAN es que se echó al hombro el proceso electoral. El PRD está prácticamente desaparecido en términos político-electorales, el PRI va por ahí y el PAN es el que se ha echado a cuestas un poco el propio proceso. Y yo esperaría que realmente se empiece, digamos, no sea un proceso final y de cierre, sino al contrario, de apertura y de pluralidad democrática, en donde no le apostemos nadie
a la consolidación nuevamente de un partido hegemónico. Creo que eso sí no le viene para nada bien a este país. Ahorita me voy a salir un poco de la Ciudad de México, pero si a nivel nacional gana la presidencia y el Congreso, etcétera, etcétera, pues siempre ese es como el miedo, ¿no? Por supuesto. De que lo que tú decías, Enrique, lo mejor que nos puede pasar a los ciudadanos, pues que haya más competencia. Por supuesto. Y oposiciones más fortalecidas. Una conclusión que nos des, estamos a 20 días, menos de un mes de las elecciones en México. ¿Qué le podemos decir a la gente que nos escucha y nos ve de la Ciudad de México? Yo lo que les diría es, no dejen que alguien más decida por ustedes. Salgan, voten, participen, hagan escuchar su voz y entendamos que en democracia justo se gana o se pierde, pero lo importante es que cada vez más normalicemos estos procesos democráticos de salir a votar, de estar en los espacios públicos y de hacer que nuestras voces se escuchen por estas vías institucionales. Y simplemente agradecerles a ustedes, a ti, Ana Laura, y a Grupo Impacto, como siempre, por este espacio y por esta charla que se da a propósito de lo que viene en procesos electorales. Vean el debate, vayan a votar el 2 de junio. Y pues ya veremos en qué para el resultado electoral y ya veremos qué tan cerca o no también está Grupo Impacto. Yo estoy casi seguro que le van a dar muy, muy certero al resultado, pero yo estoy convencido de que este tipo de ejercicios que ustedes hacen son muy valiosos tanto desde el podcast como desde las encuestas que están publicando. Muchas felicidades por el trabajo, por el esfuerzo y gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Enrique. Ya nos encanta tenerte aquí, hombre, te platicamos desde que llegaste que siempre te queremos invitar, sobre todo para temas electorales que tú sabes mucho. Te agradezco mucho este seguimiento que le hemos dado a la elección de la Ciudad de México. Te invito después de la elección. Sin duda. Sé que vas a estar muy ocupado. Nosotros también vamos a descansar un poquito. Venga. Pero más adelante platiquemos qué quedó y qué es lo que viene para la Ciudad de México con quien haya ganado y analicemos un poco ahora sí este tema de presupuestos, qué van a hacer, cómo lo van a hacer, etcétera. Te invito, ya le pondremos fecha. Encantado. Muchas gracias, Enrique. Cerrada la invitación, encantado. Y a quienes nos ven y nos escuchan, gracias por estar aquí y sobre todo salir a votar es importante, como dice Enrique, nuestro amigo de Grupo Impacto y mío. No importa quién gane o quién pierda, lo que importa es participar y que participes y no te quedes en tu casa. Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos la próxima semana aquí en La Encuesta es lo mío. Gracias y hasta la próxima.